Corazón. El corazón, algo más grande que un puño cerrado, es una bomba doble de presión y succión, autoadaptable, cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. El lado derecho del corazón, corazón derecho, recibe sangre poco oxigenada, venosa, procedente del cuerpo a través de la VCS y la VCI. Y la bombea a través del tronco y las arterias pulmonares hacia los pulmones para su oxigenación. El lado izquierdo del corazón, corazón izquierdo, recibe sangre bien oxigenada, arterial, procedente de los pulmones, a través de las venas pulmonares, y la bombea hacia la aorta para su distribución por el organismo. El corazón tiene 4 cavidades, atrios, aurículas, derecho e izquierdo y ventrículos derecho e izquierdo. Los atrios son las cavidades receptoras que bombean sangre hacia los ventrículos, las cavidades de eyección. Las acciones sincrónicas de bombeo de las dos bombas atrioventriculares AV, cavidades derechas e izquierdas, constituyen el ciclo cardíaco. El ciclo empieza con un periodo de elongación y llenado ventricular, diástole. Y finaliza con un periodo de acortamiento y vaciado ventricular, sístole. Figura 4a51. Disposición del miocardio y del esqueleto fibroso del corazón. Disposición helicoidal. Espiral doble, del miocardio, modificado de Torrent-Wasp et al. 2001. Cuando se secciona el miocardio superficial a lo largo del surco interventricular anterior, línea de puntos, 1, y se despega comenzando por su origen en el anillo fibroso del tronco pulmonar, TP, 2. Se evidencian las gruesas espirales dobles de la banda miocárdica ventricular, 3. Esta banda miocárdica ventricular se despliega progresivamente, 3 a 6. Una banda de fibras casi horizontales forma una espiral basal externa, marrón oscuro, 6, que comprende la pared externa del ventrículo derecho, segmento derecho, SDER. Y la capa externa de la pared externa del ventrículo izquierdo, segmento izquierdo, S izquierdo. La espiral apical, más profunda, marrón claro, comprende la capa interna de la pared externa del ventrículo izquierdo. El entrecruzamiento de sus fibras forma el tabique interventricular. Así, el tabique, como la pared externa del ventrículo izquierdo, también tiene una doble capa. La contracción secuencial de la banda miocárdica permite a los ventrículos funcionar en paralelo, como bombas de aspiración y de propulsión, en la contracción. Los ventrículos no se colapsan simplemente hacia adentro, sino que más bien se exprimen por sí mismos. MPA, músculos papilares anteriores, MPP, músculos papilares posteriores. Con un fonendoscopio pueden oírse 2 tonos o ruidos cardíacos, un ruido lub. Primero cuando la sangre pasa desde el atrio a los ventrículos, y un ruido dub segundo. Cuando los ventrículos expelen la sangre del corazón. Los ruidos cardíacos se producen por el cierre súbito de las valvas unidireccionales que normalmente impiden el retorno del flujo sanguíneo durante las contracciones del corazón. Figura 4a52. Esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso aislado está compuesto por 4 anillos fibrosos, o 2 anillos y 2 coronas, cada uno de los cuales rodea una válvula, 2 trígonos y las porciones membranosas de los tabiques interatrial, interventricular y atrioventricular. La pared de cada cavidad cardíaca está formada, de superficie a profundidad, por 3 capas. 1. El endocardio, una delgada capa interna, endotelio y tejido conectivo subendotelial, o membrana de revestimiento del corazón, que también cubre sus valvas. 2. El miocardio, una gruesa capa media helicoidal, formada por músculo cardíaco. 3. El epicardio, una delgada capa externa, mesotelio, formada por la lámina visceral del pericardio seroso. Las paredes del corazón están formadas en su mayor parte por miocardio, especialmente en los ventrículos. Cuando los ventrículos se contraen, producen un movimiento de compresión debido a la orientación en doble hélice de las fibras musculares cardíacas del miocardio, Torrent-Wasp et al. 2001, este movimiento expulsa inicialmente la sangre de los ventrículos a medida que se contrae la espiral más externa, basals, primero estrechando y después acortando el corazón, con lo que se reduce el volumen de las cavidades ventriculars. La contracción secuencial continuada de la espiral más interna, apical, alarga el corazón, que luego se ensancha cuando el miocardio se relaja brevemente, con lo que aumenta el volumen de las cavidades para extraer la sangre de los atrios. Las fibras musculares se fijan en el esqueleto fibroso del corazón. Este complejo armazón fibroso de colágeno denso constituye 4 anillos fibrosos que rodean los orificios de las valvas. Los trígonos fibrosos derecho e izquierdo, formados por conexiones entre los anillos, y las porciones membranosas de los tabiques interatrial e interventricular. El esqueleto fibroso del corazón mantiene permeables los orificios de las valvas atrioventriculares y semilunares e impide su distensión excesiva por el volumen de sangre que se bombea a través de ellos. Proporciona la inserción para las válvulas y cúspides de las valvas. Proporciona inserción para el miocardio, que cuando se desenrolla forma una banda continua de miocardio ventricular, la cual se origina sobre todo en el anillo fibroso de la valva pulmonar y se inserta fundamentalmente en el anillo fibroso de la valva aórtica.
Forma un aislante eléctrico al separar los impulsos desde los atrios y los ventrículos conducidos mientéricamente, para que puedan contraerse de forma independiente. Rodeándolos y proporcionando un paso para la porción inicial del fascículo atrioventricular, parte del sistema de conducción del corazón, tratado más adelante en este capítulo. Externamente, los atrios están separados de los ventrículos por el surco coronario, surco atrioventricular, y los ventrículos derecho e izquierdo se separan uno de otro por los surcos interventriculares y V. Anterior y posterior. En una cara anterior o posterior, el corazón tiene un aspecto trapezoidal, pero en 3 dimensiones tiene una forma similar a una pirámide invertida con un vértice orientado anteriormente y hacia la izquierda, una base, opuesta al vértice, dirigida sobre todo posteriormente, y 4 caras. El vértice del corazón. Está formado por la porción inferolateral del ventrículo izquierdo. Se sitúa posterior al quinto espacio intercostal izquierdo en los adultos, generalmente a 9 centímetros del plano medio, la anchura de una mano. Suele permanecer inmóvil a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Es el punto donde los ruidos del cierre de la valva atrioventricular izquierda mitral son máximos, choque de la punta, el vértice está debajo del lugar donde el latido puede auscultarse en la pared torácica. La base del corazón. Constituye la cara posterior del corazón, opuesta al vértice. Está formada principalmente por el atrio izquierdo, con una contribución menor del derecho. Se orienta posteriormente hacia los cuerpos de las vértebras T6 T9 y está separada de ellas por el pericardio, el seno oblicuo del pericardio, el esófago y la aorta. Se extiende superiormente hasta la bifurcación del tronco pulmonar e inferiormente hasta el surco coronario. Recibe las venas pulmonares en los lados izquierdo y derecho de su porción atrial izquierda, y las venas cava superior e inferior al nivel de los extremos superior e inferior de su porción atrial derecha. Las 4 caras del corazón son: 1 cara anterior, esternocostal, formada principalmente por el ventrículo derecho. 2 cara diafragmática, inferior, constituida principalmente por el ventrículo izquierdo y en parte por el ventrículo derecho, está relacionada sobre todo con el centro tendinoso del diafragma. 3 cara pulmonar derecha, constituida principalmente por el atrio derecho. 4 cara pulmonar izquierda, formada principalmente por el ventrículo izquierdo. Produce la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo. Figura 4 a 53. Forma, orientación, caras y bordes del corazón. A y B, se muestra la cara esternocostal del corazón y la relación de los grandes vasos. Los ventrículos dominan esta cara, 2/3 partes el ventrículo derecho, 1/3 parte el ventrículo izquierdo. C y D, se muestran las caras pulmonar, izquierda, y diafragmática, inferior, y la base del corazón, así como la relación de los grandes vasos. El corazón tiene un aspecto trapezoidal en sus caras anterior y posterior. Los 4 bordes del corazón son: 1 borde derecho, ligeramente convexo, formado por el atrio derecho y que se extiende entre la VCS y la VCI. 2 borde inferior, casi horizontal, formado principalmente por el ventrículo derecho y una pequeña porción del ventrículo izquierdo. 3 borde izquierdo, oblicuo, casi vertical, formado principalmente por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la orejuela izquierda. 4 borde superior, formado en una vista anterior por los atrios y aureolas derechos e izquierdos, la aorta ascendente y el tronco pulmonar emergen del borde superior y la VCS entra por su lado derecho. Posterior a la aorta y al tronco pulmonar, y anterior a la VCS, el borde superior forma el límite inferior del seno transverso del pericardio. El tronco pulmonar, de unos 5 cm de largo y 3 centímetros de ancho, es la continuación arterial del ventrículo derecho y se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda. El tronco y las arterias pulmonares transportan sangre poco oxigenada hacia los pulmones para su oxigenación. Atrio derecho. El atrio derecho forma el borde derecho del corazón y recibe sangre venosa de la VCS, la VCI y el seno coronario. La orejuela derecha, semejante a una oreja, es un pequeño saco muscular cónico que se proyecta desde el atrio derecho como un espacio adicional que incrementa la capacidad del atrio cuando se solapa con la aorta ascendente. Figura 4 a 54. Atrio derecho del corazón. A. Se ha seccionado la pared externa del atrio derecho desde la orejuela derecha hasta la cara diafragmática. La pared se ha reclinado para mostrar la parte de pared lisa del atrio, el seno de las venas cavas, derivado de la absorción de los senos venosos del corazón embrionario. Todas las estructuras venosas que entran en el atrio derecho, venas cava superior e inferior, y seno coronario, desembocan en el seno de las venas cavas. La fosa oval, poco profunda, es el lugar de fusión de la valva embrionaria del foramen oval con el tabique interatrial. B. El flujo que entra por la vena cava superior, VCS, se dirige hacia el orificio atrioventricular derecho, mientras que la sangre de la vena cava inferior, VCI, se dirige hacia la fosa oval, tal como lo hacía antes del nacimiento.
Figura 4 a 55. Interior del ventrículo derecho del corazón. La pared esternocostal del ventrículo derecho ha sido extirpada. A. La valva atrioventricular derecha, tricúspide, en la entrada del ventrículo, agujero atrioventricular derecho, está abierta, y la valva pulmonar en la salida del tronco pulmonar está cerrada. ¿Cómo lo estarían durante el llenado ventricular, diástole? El cono arterioso, liso y en forma de embudo, es el tracto de salida de la cavidad. B. La sangre entra en la cavidad desde sus caras posterior e inferior, fluyendo anteriormente y hacia la izquierda, hacia el vértice, la sangre se dirige hacia el tronco pulmonar superior y posteriormente. VCI, vena cava inferior, VCS, vena cava superior. C. Valva atrioventricular derecha. Izquierda, extendida y la influencia de la valva pulmonar, derecha, en la apertura y el cierre de la válvula. El interior del atrio derecho tiene una porción posterior lisa, de pared delgada, el seno de las venas cavas, donde desembocan la VCS, la VCI y el seno coronario, transportando sangre pobre en oxígeno hacia el interior del corazón. Una pared muscular rugosa compuesta por músculos pectinados. Un orificio AV derecho a través del cual el atrio derecho descarga hacia el interior del ventrículo derecho la sangre pobre en oxígeno que ha recibido. Las porciones lisa y rugosa de la pared atrial están separadas externamente por un surco vertical poco profundo, el surco terminal, e internamente por la cresta terminal. La VCS desemboca en la porción superior del atrio derecho a nivel del tercer cartílago costal derecho. La VCI desemboca en la porción inferior del atrio derecho casi en línea con la VCS, cerca del nivel del quinto cartílago costal. El orificio del seno coronario, un corto tronco venoso que recibe la mayoría de las venas cardíacas, está entre el orificio AV derecho y el orificio de la VCI. El tabique interatrial que separa los atrios tiene una depresión oval, del tamaño de la huella de un pulgar, la fosa oval, que es un vestigio del foramen oval y su válvula en el feto. Para comprender completamente las características del atrio derecho es preciso conocer el desarrollo embrionario del corazón. V. Cuadro clínico. Embriología del atrio, aurícula, derecho. Ventrículo derecho. El ventrículo derecho forma la mayor porción de la cara anterior del corazón, una pequeña parte de la cara diafragmática y casi la totalidad del borde inferior del corazón. Superiormente, se estrecha en un cono arterial, el cono arterioso. Infundíbulo, que conduce al tronco pulmonar. El interior del ventrículo derecho tiene unas elevaciones musculares irregulares denominadas trabéculas carnosas. Una gruesa cresta muscular, la cresta supraventricular, separa la pared muscular trabecular de la porción de entrada de la cavidad de la pared lisa del cono arterioso o porción de salida del ventrículo derecho. La porción de entrada del ventrículo derecho recibe sangre del atrio derecho a través del orificio atrioventricular derecho. Tricúspide, que se localiza posterior al cuerpo del esternón al nivel de los espacios intercostales cuarto y quinto. El orificio AV derecho está rodeado por uno de los anillos fibrosos del esqueleto fibroso del corazón. El anillo fibroso mantiene constante el calibre del orificio, lo suficientemente grande para permitir la entrada de las puntas de 3 dedos, y se opone a la dilatación que puede producirse por el paso forzado de sangre a diferentes presiones a través de él. Figura 4 a 56. Valvas del corazón y grandes vasos. A. Las valvas del corazón se muestran in situ. B. Al inicio de la diástole, relajación y llenado ventriculars, las valvas aórtica y pulmonar están cerradas, poco después, se abren las valvas atrioventriculares derecha e izquierda, tricúspide y mitral, que también se muestran en la FIG. C. Inmediatamente después empieza la sístole, contracción y vaciado ventriculars, las valvas atrioventriculares derecha e izquierda se cierran y se abren las valvas pulmonar y aórtica. AV, atrioventricular. D. Influencia del flujo presión de la sangre en la apertura y cierre normales de la valva atrioventricular izquierda. La valva atrioventricular derecha o tricúspide cierra el orificio AV derecho. Las bases de las cúspides valvulares están unidas al anillo fibroso alrededor del orificio. Debido a que el anillo fibroso mantiene el calibre del orificio, las cúspides valvulares unidas contactan unas con las otras de la misma forma con cada latido cardíaco. Las cuerdas tendinosas se insertan en los bordes libres y las caras ventriculares de las cúspides anterior, posterior y septal, de manera similar a las cuerdas de un paracaídas. Las cuerdas tendinosas se originan en los vértices de los músculos papilares, que son proyecciones musculares cónicas con sus bases unidas a la pared ventricular. Los músculos papilares empiezan a contraerse antes que el ventrículo derecho, de modo que tensan las cuerdas tendinosas y mantienen unidas las cúspides. Debido a que las cuerdas están unidas a los lados adyacentes de dos cúspides, impiden la separación de estas y su inversión cuando se aplica tensión en las cuerdas durante la contracción ventricular, sístole. Es decir, impiden que las cúspides de la valva atrioventricular derecha sufran un prolapso, se dirijan hacia el interior del atrio derecho, cuando aumenta la presión ventricular. Así, mediante las cúspides de la válvula se bloquea el reflujo de sangre. Flujo de sangre retrógrado,
desde el ventrículo derecho hacia el atrio derecho durante la sístole ventricular. En el ventrículo derecho hay 3 músculos papilares que se corresponden con las cúspides de la valva atrioventricular derecha. 1. El músculo papilar anterior, el más grande y prominente de los 3, se origina en la pared anterior del ventrículo derecho, sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides anterior y posterior de la valva atrioventricular derecha. 2. El músculo papilar posterior, más pequeño que el músculo anterior, puede constar de varias porciones. Se origina en la pared inferior del ventrículo derecho y sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides posterior y septal de la valva atrioventricular derecha. 3. El músculo papilar septal se origina en el tabique interventricular y sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides anterior y septal de la valva atrioventricular derecha. El tabique interventricular, TIV, constituido por las porciones membranosa y muscular, es una división robusta dispuesta oblicuamente entre los ventrículos derecho e izquierdo, que forma parte de las paredes de ambos. Debido a la elevada presión de la sangre en el ventrículo izquierdo, la porción muscular del TIV, que forma la mayor parte de este, tiene el grosor del resto de la pared del ventrículo izquierdo, 2 a 3 veces más gruesa que la del derecho, y se comba hacia el interior de la cavidad del ventrículo derecho. Superior y posteriormente, una fina membrana, parte del esqueleto fibroso del corazón, forma la porción membranosa del TIV, mucho más pequeña. En el lado derecho, la cúspide septal de la valva atrioventricular derecha está unida a la parte media de esta porción membranosa del esqueleto fibroso. Esto significa que, inferior a la cúspide, la membrana es un TIV, pero superior a ella es un tabique atrioventricular, que separa el atrio derecho del ventrículo izquierdo. Figura 4 a 57. Interior del atrio y el ventrículo izquierdos del corazón. A. Se muestran las características de las caras internas del atrio izquierdo y del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. B. Patrón del flujo sanguíneo a través del lado izquierdo del corazón. C. Para obtener las vistas A y B se ha seccionado el corazón verticalmente a lo largo de su borde izquierdo y después transversalmente a través de la parte superior de su base, pasando entre las venas pulmonares superior e inferior izquierdas. AV atrioventricular. La trabécula septomarginal, banda moderadora, es un haz muscular curvado que atraviesa la cavidad ventricular derecha desde la porción inferior del TIV hacia la base del músculo papilar anterior. Esta trabécula es importante, ya que conduce parte de la rama derecha del fascículo atrioventricular, una parte del sistema de conducción del corazón hasta el músculo papilar anterior, V. Sistema de estimulación y conducción del corazón, más adelante en este capítulo. Este atajo a través de la cavidad del ventrículo parece facilitar el tiempo de conducción, lo que permite la contracción coordinada del músculo papilar anterior. El atrio derecho se contrae cuando el ventrículo derecho está vacío y relajado, así, la sangre es impulsada a través de este orificio hacia el ventrículo derecho, empujando las cúspides de la valva atrioventricular derecha hacia un lado, como si fueran cortinas. La sangre entra en el ventrículo derecho, tracto de entrada. Posteriormente, y cuando el ventrículo se contrae, la sangre se hila hacia el tronco pulmonar, tracto de salida, superiormente y hacia la izquierda. En consecuencia, la sangre sigue un recorrido en forma de U a través del ventrículo derecho, cambiando de dirección unos centésimo cuadragésimo. Este cambio de dirección viene facilitado por la cresta supraventricular, que desvía el flujo entrante en la cavidad principal del ventrículo y el flujo saliente en el cono arterioso hacia el orificio pulmonar. El orificio de entrada AV y el orificio de salida, pulmonar, están separados entre sí unos 2 cm. La valva pulmonar en el vértice del cono arterioso está al nivel del tercer cartílago costal izquierdo. Atrio izquierdo. El atrio izquierdo forma la mayor parte de la base del corazón. En este atrio, de paredes lisas, entran los pares de venas pulmonares derechas e izquierdas, carentes de válvulas. En el embrión solo hay una vena pulmonar común, del mismo modo que hay un único tronco pulmonar. La pared de esta vena y 4 de sus tributarias han sido incorporadas a la pared del atrio izquierdo del mismo modo que el seno venoso ha sido incorporado al derecho. La porción de la pared derivada de la vena pulmonar embrionaria es lisa. La orejuela izquierda, tubular y musculosa, con una pared trabeculada por los músculos pectinados, forma la porción superior del borde izquierdo del corazón y se superpone a la raíz del tronco pulmonar. Representa los vestigios de la porción izquierda del atrio primitivo. Una depresión semilunar en el tabique interatrial señala el suelo de la fosa oval, la cresta que la rodea es la valva del foramen oval. El interior del atrio izquierdo posee una porción más grande de pared lisa y una orejuela muscular más pequeña que contiene músculos pectinados. 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores, que penetran por su pared posterior lisa. Una pared ligeramente más gruesa que la del atrio derecho. Un tabique interatrial que se inclina posteriormente y hacia la derecha. Un orificio AV izquierdo a través del cual el atrio izquierdo vierte la sangre oxigenada, que recibe de las venas pulmonares, en el interior del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo forma el vértice del corazón, casi toda su cara y borde izquierdos, pulmonares,
y la mayor parte de la cara diafragmática. Debido a que la presión arterial es mucho más alta en la circulación sistémica que en la pulmonar, el ventrículo izquierdo desarrolla más trabajo que el derecho. El interior del ventrículo izquierdo tiene paredes que son entre 2 y 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho. Paredes cubiertas con gruesas crestas musculares, trabéculas carnosas, que son más delgadas y más numerosas que las del ventrículo derecho. Una cavidad cónica más larga que la del ventrículo derecho. Unos músculos papilares anterior y posterior mayores que los del ventrículo derecho. Una porción de salida de pared lisa, no muscular y superoanterior, el vestíbulo de la aorta, que conduce hacia el orificio y la valva aórticos. Una valva AV izquierda o valva mitral, con 2 válvulas que cierra el orificio AV izquierdo. Un orificio aórtico situado en su porción posterior derecha y rodeado por un anillo fibroso al que se unen las 3 válvulas derecha, posterior e izquierda de la valva aórtica. La aorta ascendente tiene su origen en el orificio aórtico. La valva atrioventricular izquierda, mitral, tiene 2 cúspides, anterior y posterior. La valva atrioventricular izquierda se localiza posterior al esternón al nivel del cuarto cartílago costal. Cada una de estas cúspides recibe cuerdas tendinosas de más de un músculo papilar. Estos músculos y sus cuerdas sostienen la valva, permitiendo que las cúspides resistan la presión desarrollada durante las contracciones, bombeo. Del ventrículo izquierdo. Las cuerdas tendinosas se tensan, justo antes de la sístole y durante esta, impidiendo que las cúspides sean empujadas hacia el interior del atrio izquierdo. A medida que atraviesa el ventrículo izquierdo, el torrente sanguíneo experimenta 2 giros en ángulo recto, cuyo resultado conjunto es un cambio de dirección de centésimo octogésimo. Esta inversión del flujo tiene lugar alrededor de la cúspide anterior de la valva atrioventricular izquierda. La valva aórtica semilunar, entre el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente, está situada oblicuamente. Se localiza posterior al lado izquierdo del esternón al nivel del tercer espacio intercostal. Valvas semilunares. Cada una de las 3 válvulas semilunares de la valva pulmonar, anterior, derecha e izquierda, al igual que las válvulas semilunares de la valva aórtica, posterior, derecha e izquierda. Es cóncava cuando se ve superiormente. V cuadro clínico. Bases para la denominación de las valvas aórtica y pulmonar. Las válvulas semilunares no tienen cuerdas tendinosas que las sostengan. Su área es más pequeña que la de las cúspides de las valvas AV, y la fuerza ejercida sobre ellas es menos de la mitad que la ejercida sobre las cúspides de las valvas atrioventriculares derecha e izquierda. Las válvulas se proyectan en la arteria, pero son presionadas hacia, y no contra, sus paredes a medida que la sangre se hila del ventrículo. Tras la relajación del ventrículo, diástole, la retracción elástica de la pared del tronco pulmonar o de la aorta hace retroceder la sangre hacia el corazón. Sin embargo, las válvulas se cierran bruscamente, como un paraguas plegado por el viento, y así atrapan el flujo sanguíneo revertido. Se juntan para cerrar por completo el orificio, apoyándose una en la otra a medida que sus bordes se encuentran y evitando así que una cantidad importante de sangre retorne al ventrículo. Figura 4a58. Vista interior y del tracto de salida del ventrículo izquierdo del corazón. A y B. Se ha seccionado la cara anterior del ventrículo izquierdo de forma paralela al surco interventricular, replegando el borde derecho de la incisión hacia la derecha y mostrando una vista anterior de la cámara. B. El agujero atrioventricular izquierdo y la valva atrioventricular izquierda están situados posteriormente, y el vestíbulo aórtico se dirige superiormente y a la derecha hacia la valva aórtica. C. Estudio de arteriografía coronaria por TC no contrastada. El medio de contraste resalta el ventrículo izquierdo y el tracto de salida. El borde de cada válvula se engrosa en la región de contacto, formando la lúnula. El vértice del borde angulado libre se engrosa adicionalmente formando el nodo. Inmediatamente superior a cada válvula semilunar, las paredes de los orígenes del tronco pulmonar y la aorta están ligeramente dilatadas, formando un seno. Los senos aórticos y los senos del tronco pulmonar, senos pulmonares, son espacios situados en el origen del tronco pulmonar y de la aorta ascendente, entre la pared dilatada del vaso y cada válvula de las valvas semilunares. La sangre que se encuentra en los senos y en la dilatación de la pared evita que las válvulas golpeen contra la pared del vaso, lo que podría impedir el cierre. El orificio de entrada a la arteria coronaria derecha está en el seno aórtico derecho, el de la coronaria izquierda está en el seno aórtico izquierdo, y en el seno aórtico posterior, no coronario, no se origina arteria alguna. Figura 4a59. Valva aórtica, senos aórticos y arterias coronarias. A. Al igual que la valva pulmonar, la valva aórtica tiene 3 válvulas semilunares, derecha, posterior e izquierda. B. La sangre expelida del ventrículo izquierdo fuerza la apertura de las válvulas. C. Cuando se cierra la valva, los nódulos y las lúnulas se encuentran en el centro. Vascularización del corazón. Los vasos sanguíneos del corazón comprenden las arterias coronarias y las venas cardíacas, que llevan sangre hacia y desde la mayor parte del miocardio. El endocardio y parte del tejido subendocárdico localizado inmediatamente externo al endocardio reciben oxígeno y nutrientes por difusión o directamente por microvascularización desde las cavidades del corazón.
Los vasos sanguíneos del corazón, normalmente embebidos en tejido graso, recorren la superficie del corazón justamente profundos al epicardio. En ocasiones, partes de los vasos se integran en el miocardio. La inervación de los vasos sanguíneos del corazón corresponde tanto al sistema simpático como al parasimpático. Irrigación arterial del corazón. Las arterias coronarias, las primeras ramas de la aorta, irrigan el miocardio y el epicardio. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de los correspondientes senos aórticos en la parte proximal de la aorta ascendente, justo por encima de la valva aórtica, y pasan alrededor de los lados opuestos del tronco pulmonar. Las arterias coronarias irrigan tanto los atrios como los ventrículos, sin embargo, las ramas atrial suelen ser cortas y no se ven fácilmente en el corazón del cadáver. La distribución ventricular de cada arteria coronaria no está claramente delimitada. La arteria coronaria derecha, ACD, se origina en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente y pasa al lado derecho del tronco pulmonar, discurriendo por el surco coronario. Cerca de su origen, la ACD normalmente da origen a una rama para el nodo sinoatrial S ascendente, que irriga el nodo SA. La ACD desciende entonces por el surco coronario y da origen a la rama marginal derecha, que irriga el borde derecho del corazón a medida que discurre hacia el vértice, aunque no lo alcanza. Después de emitir esta rama, la ACD gira hacia la izquierda y continúa por el surco coronario hacia la cara posterior del corazón. En la cara posterior de la cruz del corazón, la unión de los tabiques interatrial e interventricular entre las cuatro cavidades del corazón, la ACD da origen a la rama para el nodo atrioventricular AV, que irriga el nodo AV. Los nódulos A y AV forman parte del sistema de conducción del corazón. El predominio del sistema arterial coronario viene definido por cuál es la arteria que da origen a la rama interventricular y V posterior, arteria descendente posterior. El predominio de la ACD es lo más habitual, en un 67% de los sujetos, la ACD da origen a una rama grande, la rama interventricular posterior, que desciende en el surco 4 posterior hacia el vértice del corazón. Esta rama irriga áreas adyacentes de ambos ventrículos y envía ramas septales interventriculares perforantes para el T y V. La rama terminal, ventricular izquierda, de la ACD continúa entonces, en un recorrido corto, por el surco coronario. Así, en el patrón de distribución más frecuente, la ACD irriga la cara diafragmática del corazón. Habitualmente, la ACD irriga el atrio derecho, la mayor parte del ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo, la cara diafragmática, parte del T y V, normalmente el tercio posterior. El nodo SA, en un 60% de la población. El nodo AV, en un 80% de la población. La arteria coronaria izquierda, ACI, se origina en el seno aórtico izquierdo de la aorta ascendente, pasa entre la orejuela izquierda y el lado izquierdo del tronco pulmonar, y discurre por el surco coronario. En un 40% de las personas, aproximadamente, la rama del nodo SA se origina de la rama circunfleja de la ACI y asciende por la cara posterior del atrio izquierdo hacia el nodo SA. Cuando entra en el surco coronario, en el extremo superior del surco 4 anterior, la ACI se divide en dos ramas, la rama interventricular anterior, los clínicos siguen utilizando el término DAI, abreviatura de arteria descendente anterior izquierda, y la rama circunfleja. Figura 4 a 60. Arterias coronarias. A y B, en el patrón de distribución más frecuente, la ACD se anastomosa con la rama circunfleja de la ACI, no se muestran las anastomosis, después de que la ACD haya dado origen a la arteria 4 posterior. AAC, la arteria 4 anterior, también llamada rama descendente anterior izquierda, se curva alrededor del vértice del corazón para anastomosarse con la arteria 4 posterior. C, se muestran las arterias del T y V. La rama de la ACD que va al nodo AV es la primera de las muchas ramas septales de la arteria 4 posterior. Las ramas septales de la rama interventricular anterior de la ACI irrigan los 2/3 anteriores del T y V. Debido a que el fascículo AV y las ramas fasciculares están situadas centralmente y sobre el T y V, típicamente la ACI proporciona la mayor parte de sangre a este tejido de conducción. D. Reconstrucción de un volumen en 3D del corazón y los vasos coronarios. ACD, arteria coronaria derecha, ACI, arteria coronaria izquierda, AV, atrio ventricular, 4, interventricular, SA, sinoatrial. T y V, tabique interventricular. Figura 4 a 61. Variaciones en la distribución de las arterias coronarias. A, en el patrón más frecuente. 67%, la ACD es dominante, dando origen a la rama interventricular posterior. B y C, la ACI da origen a la rama interventricular posterior en un 15% de los individuos. D, se dan otras muchas variaciones. La rama interventricular anterior pasa a lo largo del surco 4 anterior hasta el vértice del corazón. En ese punto, gira alrededor del borde inferior del corazón y generalmente se anastomosa con la rama 4 posterior de la ACD. La rama 4 anterior irriga porciones adyacentes de ambos ventrículos y, a través de ramas septales 4, los 2/3 anteriores del T y V.
En muchas personas, la rama 4 anterior da origen a una rama lateral, arteria diagonal, que desciende por la cara anterior del corazón. La rama circunfleja de la ACI, más pequeña, sigue el surco coronario alrededor del borde izquierdo del corazón hasta la cara posterior de este. La rama marginal izquierda de la rama circunfleja sigue el borde izquierdo del corazón e irriga el ventrículo izquierdo. Habitualmente, la rama circunfleja de la ACI termina en el surco coronario en la cara posterior del corazón, antes de alcanzar la cruz del corazón. Aunque en alrededor de un tercio de los corazones continúa para emitir una rama que discurre por el surco 4 posterior, o adyacente a él. Habitualmente, la ACI irriga el atrio izquierdo, la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, la mayor parte del TIV, normalmente sus 2/3 anteriores, incluido el fascículo AV del tejido de conducción, a través de sus ramas septales 4 perforantes. El nodo SA, en un 40% de la población. Variaciones de las arterias coronarias. Las variaciones en los patrones de ramificación de las arterias coronarias son frecuentes. En el patrón dominante derecho, más común, que presenta un 67% de las personas, la ACD y la ACI comparten de forma similar la irrigación sanguínea del corazón. En aproximadamente el 15% de los corazones, la ACI es dominante en el sentido de que la rama 4 posterior es una rama de la arteria circunfleja. Hay codominancia en un 18% de las personas, en las que las ramas de la ACD y la ACI alcanzan la cruz y dan ramas que discurren por el surco 4 posterior o cerca de él. Unas pocas personas presentan una única arteria coronaria. En otras, la arteria circunfleja se origina en el seno aórtico derecho. Un 4% de las personas tiene una arteria coronaria accesoria. Circulación coronaria colateral. Las ramas de las arterias coronarias se consideran arterias terminales funcionales, arterias que irrigan regiones del miocardio que carecen de suficientes anastomosis con otras ramas grandes para mantener viable el tejido en caso de oclusión. No obstante, existen anastomosis entre ramas de las arterias coronarias, subepicárdicas o miocárdicas, y entre estas arterias y vasos extracardíacos, como los vasos torácicos, Standring, 2016. Hay anastomosis entre las terminaciones de las arterias coronarias derecha e izquierda en el surco coronario y entre las ramas 4 alrededor del vértice en aproximadamente el 10% de corazones aparentemente normales. La posibilidad de desarrollo de circulación colateral existe, probablemente, en la mayoría de los corazones, si no en todos. Drenaje venoso del corazón. El corazón es drenado sobre todo por venas que desembocan en el seno coronario y parcialmente por pequeñas venas que desembocan en el atrio derecho. El seno coronario, la vena principal del corazón, es un conducto venoso amplio que discurre de izquierda a derecha en la porción posterior del surco coronario. El seno coronario recibe a la vena cardíaca magna en su extremo izquierdo y a las venas cardíacas media y menor en el derecho. La vena posterior del ventrículo izquierdo y la vena marginal izquierda también desembocan en el seno coronario. La vena cardíaca magna es la tributaria principal del seno coronario. Su primera porción, la vena interventricular anterior, empieza cerca del vértice del corazón y asciende con la rama interventricular anterior de la ACI. En el surco coronario gira a la izquierda y su segunda porción rodea el lado izquierdo del corazón con la rama circunfleja de la ACI para llegar al seno coronario. Una situación poco corriente se produce aquí, la sangre fluye en la misma dirección en la arteria y la vena pareadas. La vena cardíaca magna drena las áreas del corazón irrigadas por la ACI. Figura 4a62. Venas del corazón. Las venas cardíacas magna, media y menor, la vena oblicua del atrio izquierdo y la vena posterior del ventrículo izquierdo son los principales vasos que drenan en el seno coronario. El seno coronario, a su vez, drena en el atrio derecho. Las venas cardíacas anteriores drenan directamente en la orejuela del atrio derecho. La vena cardíaca media, vena interventricular posterior, acompaña a la rama interventricular posterior, que normalmente se origina en la ACD. Una vena cardíaca menor acompaña a la rama marginal derecha de la ACD. De ese modo, estas dos venas drenan la mayor parte de las áreas que normalmente irriga la ACD. La vena oblicua del atrio izquierdo, de Marshall, es un pequeño vaso, relativamente poco importante en la vida postnatal, que desciende sobre la pared posterior del atrio izquierdo y se fusiona con la vena cardíaca magna para formar el seno coronario, delimitando el comienzo del seno. La vena oblicua es el vestigio de la VCS izquierda embrionaria, que normalmente se atrofia durante el periodo fetal, aunque a veces persiste en los adultos, sustituyendo o potenciando la VCS derecha. Algunas venas cardíacas no drenan a través del seno coronario. Varias pequeñas venas cardíacas anteriores empiezan sobre la cara anterior del ventrículo derecho, cruzan el surco coronario y, normalmente, desembocan directamente en el atrio derecho, a veces lo hacen en la vena cardíaca menor. Las venas cardíacas mínimas son vasos diminutos que empiezan en los lechos capilares del miocardio y desembocan directamente en las cavidades del corazón, sobre todo en los atrios. Aunque se denominan venas,
son comunicaciones sin válvulas con los lechos capilares del miocardio y pueden transportar sangre desde las cavidades cardíacas hasta el miocardio. Drenaje linfático del corazón. Los vasos linfáticos del miocardio y el tejido conectivo subendocárdico se dirigen hacia el plexo linfático subepicárdico. Los vasos linfáticos de este plexo pasan hacia el surco coronario y siguen a las arterias coronarias. Un vaso linfático único, formado por la unión de varios vasos linfáticos del corazón, asciende entre el tronco pulmonar y el atrio izquierdo y acaba en los nódulos linfáticos traqueobronquiales inferiores. Normalmente en el lado derecho. Sistemas de estimulación, conducción y regulación del corazón. Sistema de estimulación y conducción del corazón. En la secuencia ordinaria de acontecimientos del ciclo cardíaco, el atrio y el ventrículo actúan conjuntamente como una bomba. El sistema de conducción del corazón, Fig 4 a 63, genera y transmite los impulsos que producen las contracciones coordinadas del ciclo cardíaco. Tratado antes en este capítulo. El sistema de conducción está formado por tejido nodal que inicia el latido y coordina las contracciones de las 4 cavidades cardíacas, y por fibras de conducción, altamente especializadas, que las conducen rápidamente a las diferentes áreas del corazón. Los impulsos se propagan entonces por las células del músculo estriado cardíaco, de forma que las paredes de las cavidades se contraen simultáneamente. El nodo SA está situado a nivel anterolateral justamente profundo al epicardio en la unión de la VCS y el atrio derecho, cerca del extremo superior del surco terminal. El nodo SA una pequeña acumulación de tejido nodal, fibras musculares cardíacas especializadas, y tejido conectivo fibroelástico asociado. Es el marcapasos del corazón. El nodo SA inicia y regula los impulsos para las contracciones del corazón, proporcionando un impulso unas 70 veces por minuto en la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo. La señal de contracción desde el nodo SA se propaga de forma miógena, a través del músculo, de ambos atrios. El nodo SA está irrigado por la arteria del nodo SA, que se origina habitualmente como una rama auricular, e atrial, de la ACD, en el 60% de las personas, aunque a menudo se origina en la ACI, en el 40%. El nodo SA es estimulado por la división simpática del sistema nervioso autónomo para acelerar la frecuencia cardíaca y es inhibido por la división parasimpática para volver o aproximarse a la frecuencia basal. Figura 4 a 63. Sistema de conducción del corazón. A. Los impulsos, flechas, que se originan en el nodo sinoatrial, situado en el extremo superior del surco, internamente, cresta, terminal, se propagan a través de la musculatura atrial hasta el nodo atrioventricular. B. Los impulsos, flechas, recibidos por el nodo atrioventricular, en la porción inferior del tabique interatrial, son conducidos a través del fascículo atrioventricular y sus ramas hasta el miocardio. El fascículo atrioventricular empieza en el nodo atrioventricular y se divide en ramas derecha e izquierda en la unión de las porciones membranosa y muscular del TIV. El nodo atrioventricular es una agrupación más pequeña de tejido nodal que la del nodo SA. Está localizado en la región posterior-inferior del TIV, cerca del orificio del seno coronario. La señal generada por el nodo SA pasa a través de las paredes del atrio derecho y se propaga por el músculo cardíaco, conducción miógena, que transmite la señal rápidamente desde el nodo SA al nodo AV. A continuación, el nodo AV distribuye la señal hacia los ventrículos a través del fascículo atrioventricular. La estimulación simpática acelera la conducción y la estimulación parasimpática la lentifica. El fascículo AV, el único puente de conducción entre los miocardios atrial y ventricular, pasa desde el nodo AV a través del esqueleto fibroso del corazón y a lo largo de la porción membranosa del TIV. En la unión de las porciones membranosa y muscular del TIV, el fascículo AV se divide en las ramas derecha e izquierda del fascículo. Estas ramas pasan por cada lado de la porción muscular del TIV profundas al endocardio y luego se ramifican en ramas subendocárdicas, fibras de Purkinje, que se extienden por las paredes de los ventrículos respectivos. Las ramas subendocárdicas de la rama derecha estimulan el músculo del TIV, el músculo papilar anterior a través de la trabécula septomarginal, banda moderadora, y la pared del ventrículo derecho. La rama izquierda se divide cerca de su origen en, aproximadamente, 6 haces más pequeños, que dan lugar a ramas subendocárdicas que estimulan el TIV, los músculos papilares anterior y posterior, y la pared del ventrículo izquierdo. El nodo AV está irrigado por la arteria del nodo atrioventricular, la más grande y generalmente la primera rama septal 4 de la arteria 4 posterior, una rama de la ACD en el 80% de las personas. Así, la irrigación arterial tanto del nodo SA como la de la AV procede normalmente de la ACD. Sin embargo, el fascículo AV atraviesa el centro del TIV, los 2/3 del cual están irrigados por ramas septales de la rama 4 anterior de la ACI. La generación del impulso y su conducción pueden resumirse del siguiente modo. El nodo SA inicia un impulso que es conducido rápidamente hacia las fibras musculares cardíacas de los atrios y provoca su contracción. El impulso se propaga mediante conducción miogénica, que transmite el impulso rápidamente desde el nodo SA al nodo AV. La señal se distribuye desde el nodo AV a través del fascículo AV y sus ramas derecha e izquierda,
que pasan por cada lado del TIV para dar ramas subendocárdicas a los músculos papilares y a las paredes de los ventrículos. Figura 4 a 64. Plexos y nervios cardíacos. Esta disección del mediastino superior y posterior muestra los ramos cardíacos del nervio vago, NCX, y los troncos simpáticos descendiendo a ambos lados de la tráquea para formar el plexo cardíaco. Aunque aquí se ve anterior a la bifurcación traqueal, la relación principal del plexo cardíaco es con la aorta ascendente y el tronco pulmonar, se ha extirpado la primera para exponer el plexo. Inervación del corazón. El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas procedentes del plexo cardíaco, que a menudo bastante artificialmente se divide en porción superficial y porción profunda. Esta red nerviosa, según se describe con más frecuencia, está situada sobre la superficie anterior de la bifurcación de la tráquea. Una estructura respiratoria, ya que en la disección se observa habitualmente después de extirpar la aorta ascendente y la bifurcación del tronco pulmonar. Sin embargo, su relación primaria es con la cara posterior de estas dos últimas estructuras, en especial la aorta ascendente. El plexo cardíaco está formado por fibras simpáticas y parasimpáticas en ruta hacia el corazón, así como por fibras aferentes viscerales que conducen fibras reflejas y nociceptivas desde el corazón. Las fibras se dirigen desde el plexo a lo largo y hacia los vasos coronarios y los componentes del sistema de conducción, en particular el nodo SA. La inervación simpática procede de fibras presinápticas, cuyos cuerpos celulares residen en los núcleos intermediolaterales, astas laterales, de los 5 o 6 segmentos torácicos superiores de la médula espinal. Y de fibras simpáticas postsinápticas con cuerpos celulares en los ganglios paravertebrales cervicales y torácicos superiores de los troncos simpáticos. Las fibras postsinápticas atraviesan los nervios esplácnicos cardiopulmonares y el plexo cardíaco, y terminan en los nódulos A y AV, y se relacionan con las terminaciones de las fibras parasimpáticas en las arterias coronarias. La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, la conducción del impulso y la fuerza de contracción. Y al mismo tiempo aumenta el flujo a través de los vasos coronarios para soportar este aumento de la actividad. La estimulación adrenérgica del nodo SA y del tejido de conducción aumenta la frecuencia de despolarización de las células marcapasos mientras aumenta la conducción AV. La estimulación adrenérgica directa a partir de fibras nerviosas simpáticas, así como la estimulación hormonal suprarrenal indirecta, aumentan la contractilidad atrial y ventricular. La mayor parte de los receptores adrenérgicos de los vasos coronarios son receptores B2, que al ser activados producen relajación, o quizás inhibición, del músculo liso vascular y, por consiguiente, dilatación de las arterias. Wilson-Pauwels et al. Esto aporta más oxígeno y nutrientes al miocardio durante los periodos de mayor actividad. La inervación parasimpática del corazón procede de fibras presinápticas de los nervios vagos. Los cuerpos celulares parasimpáticos postsinápticos, ganglios intrínsecos, se localizan en la pared atrial y en el tabique interatrial, cerca de los nódulos A y AV. Y a lo largo de las arterias coronarias. La estimulación parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción y constriñe las arterias coronarias, con lo cual se ahorra energía entre periodos de mayor necesidad. Las fibras parasimpáticas postsinápticas liberan acetilcolina, que se une a los receptores muscarínicos para enlentecer la velocidad de despolarización de las células marcapasos y la conducción AV. Así como para disminuir la contractilidad de los atrios.